Bueno, ahora sí nos va a contar. Pero vamos a empezar por el otro grupo primero, ¿no? Dale. Para darle un orden. La idea es que el primer grupo que participó nos cuente más o menos qué fue lo que sintieron, qué fue lo que vivenciaron, cuál fue el proceso de creación que tuvieron. No sé quién del equipo quiere empezar hablando. Dale. Me mandaron al frente, básicamente. El proceso nuestro fue, en realidad empezamos experimentando, cada uno agarró lo que más quería tocar o lo que sintió en el momento y hicimos música sin hablar antes, ¿no? Y ahí como que después de cada uno contó qué viaje tuvo con eso. Eso fue como el puntapié y bueno, algunos lo llevó para el lado de la naturaleza, de como esta cuestión de más el contacto con la tierra, como De volver a los orígenes. volver a los orígenes, ahí está. A otros nos llevó a un planeta desconocido, como sonidos que no habíamos escuchado, como que sacando del instrumento, ¿no? Como lo que conocemos que hace la guitarra, el ukelele, qué sé. Y bueno, de ahí en realidad nos pusimos a charlar un montón de nosotros, o sea, a preguntarnos quiénes éramos, qué hacíamos, como que nos llevó para ese lado, estuvimos un rato conociéndonos. Y con la interrogante del sonido en el espacio, ¿no? ¿Cómo sería esa cuestión? Exacto, también. Cómo sería en otro planeta, ¿no? Si Claro. existiese el sonido. Y nada, y después creo que estructuramos un poco eso que había salido, dijimos, bueno, es improvisado, va a ser improvisado, pero dijimos, acá llegó la INE con ideas nuevas aparte del grupo. Contamos dijo, INE, a ver, bueno, algo de la tierra. cuando Todo llegaste lo así que que sentí. hicieron no cuenta. Empezamos ahora, digo. Enriqueció la propuesta. Muy bueno lo del... ¿Cómo te llamás, disculpa? Javier, ¿no? Javier, ¿y qué fue lo que pasó después de que dialogaron? A ver, ¿alguien más que Nos quiera? conocimos un El poquito grupo. más, cada uno dijo de dónde venía, lo que había sentido. Reorganizamos la Nos propuesta. conectamos mejor, ¿no? Sí, Me parece que sí, nos la conectamos segunda vez ya mejor a la salió hora de mejor poder- y cuando vino ella la enriqueció con una segunda propuesta de, bueno, Y como que priorizamos planteó, uno de los instrumentos que fue el tambor. claro, le dimos más trascendencia al tambor porque como que pertenecía, como que le daba una fuerza, como decía Porque ella. yo llegué y ellos estaban con esto de que me contaron brevemente, de que sentían esto de, bueno, como de lo nativo. Entonces, estaba como encontrando los sonidos que se amalgamaban. Como que en realidad el tambor en sí está un poco ausente. Entonces nada, eso, fue como que viéndolo de afuera, en definitiva fue eso, ¿no? Incorporaste. Claro, ¿qué le parece? Lo que sí, estaban, sonido nuevo. lo que estaban. Y a nivel de sentimiento, porque eso es como un poco la descripción como física tal vez, ¿no? O organizativa que vivieron, pero en cuanto a los sentimientos que ustedes vivenciaron, con respecto a eso, a que empezaron con algo que fue como una parte como creativa, espontánea, después una parte donde dialogaron y una parte donde concretizaron algo más estructurado. En el sentido de, o sea, por cómo lo vimos nosotros afuera, ¿qué fue lo que ustedes sintieron en sí, en ese proceso creativo que ustedes dicen? ¿Se entiende la pregunta? Sí, lo que pasa es que es difícil eso, hablar de sentimiento porque me parece que parte mucho de la consigna que teníamos, que era un nuevo sonido, el recorrido en un nuevo mundo y qué sonido encontraríamos. Entonces, Recorrido sonoro. el recorrido sonoro. Entonces, en base a lo que cada uno experimentaba, bueno, todos como que veíamos sonidos distintos, pero nos costaba amalgamar esos sonidos distintos. Porque inexorablemente nosotros los humanos siempre buscamos una lógica y esa lógica le tenemos que dar un ritmo. Y a veces, y en los sonidos no tiene por qué haber ritmo. No tiene por qué, no sé, el que es músico quizá sepa explicármelo mejor. Entonces, y así inexorablemente el sentimiento nuestro era a juntar el ritmo. Pienso que ese fue el sentimiento. A juntar el ritmo de cada uno con el del compañero. Pero ya te digo, eso no debería, capaz que no debería ser así, porque es el recorrido por sonidos nuevos, ¿no? Sí. Yo en realidad mi pregunta va, no sé si tal vez mi pregunta no es la correcta, pero yo siento de que hay algo oculto que podemos visualizar para aprender en eso, en el sentimiento que vivió el grupo, en ese sentimiento del primer encuentro y de lo que aconteció después. Porque yo viéndolo de afuera, subjetivamente no hablando,
pude ver como que al principio no se cuadraban las energías, como que no fluía mucho la energía, estaban un poco... Creo que después Es normal, de digamos, que nos sí. juntamos, me parece que después que nos juntamos, nos presentamos, creo que después de ahí sí hubo esa conexión y logramos conectarnos para poder expresarnos a través del sonido, ¿no? Yo creo que ellos en un primer momento, porque yo también lo vi, ellos no pudieron, es decir, cada uno estaba en lo Probando suyo, en lo la suyo. experimentación Sí, propia, sí, ¿no? sí. Pero ellos no pudieron, ustedes no pudieron comunicarse con la música como un lenguaje que les hubiese permitido en ese momento entenderse. Necesitaron volver a lo que ya tienen más seguro, que es la palabra hablada, que ahí es lo que ustedes dicen, nos presentamos, qué sé yo, y después de ahí pudieron armonizar más, Ajá, digamos, sí, ahí ¿sí? está. Encontrarse más. Igual la en secuencia, producción que fue la definitiva, la inicial la hicimos antes de hablar. O sea, lo primero que hicieron se pareció mucho a lo último que hicieron. No, lo último fue distinto porque apareció la propuesta de ella. Pero antes de hablar habíamos cerrado la secuencia, ¿o no? ¿Puede ser? Sí. Sí, yo igual me siento un poco identificado con esto de que fue más de exploración, ¿no? La primera vez la hicimos como explorando. Sí, Y tal sí, vez sí, lo que sí. hicieron al final fue una sistematización después de haberlo puesto en palabras. Igualmente Pero pienso fluyó que- mucho mejor la comunicación, nos escuchamos más, fue como más fluido después. Coincido que necesitamos esa etapa de acudir al lenguaje para poder conocernos, presentarnos, ¿no? Como, Y que hubiera alguien que ordenara también, que deciera, bueno, vos empezás, vos seguís, o sin decirlo, ya sabías que naturalmente después de él venías vos y taca, sigo sumando. O sea, capaz que Eso surgió- también ninguno quería mandar a nadie, ¿no? Claro, Sí. pero siempre surge, naturalmente. ¿No? Está bien, ¿Y alguno se sintió presionado? ¿no? No. Bien, ¿algo más? ¿Este grupo? Bueno, ahora sí. Ahora nos va a contar ella. Yo no hablo muy bien, entonces. Empezar. Estábamos medio mirándonos y sonriéndonos con ella porque nosotros no nos presentábamos todavía. En el grupo nuestro creo que fue como al revés. Empezó a fluir la música y nos comunicamos por medio de la música. Ese fue el sentimiento que tuvimos. Si bien decíamos un par de palabras como para, bueno, y ahora metemos esto, y ahora, pero fue todo como más como sobre la marcha, ¿no? En el hacer. No había como un, bueno, vamos a parar y vamos a hacer esto. Y de repente descubrimos que ella dijo una palabra que ahora les va a contar y cuadró y quedó y nos gustó a todos. Después descubrimos que la mesa hacía un ruido lindo y lo incorporamos, pero fue como más lo que iban haciendo del sentir, no hubo, prácticamente no me dio la palabra. Dejaron fluir. Sí, sí. El hilo conductor era la música. Eso fue lo que yo sentí, no sé si alguien quiere. contar la palabra. Sí, porque pido disculpas, no hablo muy bien. No, pero se entiende bien. Entiende bien. Los indígenas en Amazonas, hay muchos, pero hay uno que habla el dialecto Pirarã. Pirarã, sí, que es con Apurinã, que es un pueblo, Apurinã, que para ellos es un batawe jajo, es como un agradecimiento al universo, la Mãe Terra, por viver, por estar acá. Entonces es trascendental, no tiene traducciones. Sí, es un batawe jajo, como si todos estamos ligados uno con lo otro. Listo. Por esto empezamos con esta palabra. ¿Y qué sentiste que pasó con esa palabra? Sí, porque la creación es sentimiento, ¿sí? Está dentro, no está fuera. Entonces, creo, para los indígenas siempre está dentro, no está fuera. Pero pasó algo muy fuerte cuando apareció esa palabra en el grupo, Sí, ¿no? sí. Hubo un cambio. Sí, estamos... Nos reímos porque bromeamos, hubo un registro gráfico. Alegría, sí, como algo, la alma. Aunque no se supiera el significado,
provocó. captamos la esencia de la palabra y pudimos disfrutar muchísimo. No sé cómo salió, pero nos disfrutamos muchísimo. Ay, se vio eso. Sí, salió muy bueno. ¿Y el primer grupo sintió que estuvo bueno también? ¿Les gustó lo que crearon finalmente? Sí. ¿Sintieron que evolucionaron en el proceso? ¿De la palabra de ellos? No, de los 12 De los grupos. dos grupos. Bueno, vos justo no estabas, pero... Claro, vos no viste el proceso. A mí realmente el primer grupo me tocó el alma impresionante. Primero porque pude ver que no pudieron dialogar al principio, pero después finalmente crearon algo donde todos pudieron estar y realmente se escuchó cada sonido. Y la música que hicieron de naturaleza era totalmente armoniosa y realmente me tocó el alma y realmente lloré. O sea, me emocionó muchísimo. Por eso que, o sea, quería volver a ese grupo, porque hay algo que tenemos que analizar con respecto a lo que nos toca ahora. En este momento es un momento para dialogar de lo que cada uno creó, del proceso, de los sentimientos, pero también para articular con diferentes cosas, diferentes conocimientos, diferentes valores o diferentes principios de la estética. En este momento estamos en un fórum que se trata de la pedagogía de la expresión y la metodología lúdico-creativa, ¿no? Entonces, este es un momento que tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder articular toda esa vivencia y todo eso que ustedes experimentaron en nuevos conocimientos. ¿Qué sienten ustedes en esa experiencia y en todo ese proceso creativo que han vivido que les parece que tiene que ver con esta nueva propuesta que se está promoviendo? O la propuesta que nosotros estamos promoviendo. Tal vez algunos la conozcan menos que otra, pero ¿qué sintieron o qué tanto de esto ustedes aplican en sus aulas diarias con sus alumnos? ¿Sienten que este tipo de actividades las hacen diariamente? Actividades donde los ponen un desafío a sus alumnos para que todos puedan integrarse, pasar por dificultades, porque los dos grupos de cierta manera pasaron por cierta dificultad que supieron solventar y sobrellevar. Hubo como un conflicto que supieron resolver. ¿Cuántas veces colocamos a nuestros alumnos en ese momento de interactuar unos con otros para encontrarse en un nuevo universo? ¿Lo hacen diariamente? ¿Algunos ya están integrando estos nuevos conceptos de la pedagogía? ¿O todos están iniciando recién? No, hay prácticas, ¿no? Estamos empezando, todos que vinimos al campamento por lo menos. Pero sí, yo... Experimentando. ¿Están experimentando? Sí. Ahí está. Bueno, y en Estábamos este recorrido que ahí en hicieron vacaciones. ustedes hoy, ¿qué les pareció? Este recorrido de haber llegado a estos equipos, se encontraron con los instrumentos, pasaron esta experiencia. Yo no sé qué tan válida puede ser esto porque llegué, digo, no, como que ya vi un camino andado. Pero se ve que te estaban y- esperando con los brazos Sí, abiertos. pero una cosa que ponele que justo, qué loco, ¿no? Porque a veces hay algo que nunca se habla, pero en un día me está pasando eso hace 1000 años en realidad. Una palabra o algo que nunca, pero en un día se toca 2 veces. Hoy de mañana con mi hija, antes de venir para acá, me dice esto. Íbamos caminando y me dice, ¿te diste cuenta que cada sonido tiene un ritmo? Y entonces dije, sí, y me hizo pensar en eso. Dije, sí, pero como, ¿qué es el ritmo? Dije, sí, pero a veces no pensando en la disonancia o en el ritmo como la repetición. Entonces me dijo, yo a veces camino quiero llevar un ritmo, entonces ahí lo pierdo, me dijo algo así. Y entonces, ¿no? Como que me hizo, dije, claro, porque cuando uno no quiere buscar el ritmo, sale el ritmo. O sea, si vos Sí, caminas más sentir naturalmente, que pensar. vas a tener un ritmo, pero cuando te pones a pensar al respecto... No, entonces justo venía a seguir con esa, y me pasó en realidad eso en el grupo, que en realidad llegué y siento que capaz que una cosa que capaz que esa claridad que te da el llegar y ver ya un proceso, que justo llegué y claro, eso que justo hablaban del lenguaje como entendimiento racional de repente y la música que puede ir por ese más otro entendimiento de la totalidad que tiene que ver con el universo, que el grupo para amalgamarse en ese momento está diciendo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos vos primero? No sé qué. Y fue, digo, en ese momento de como de síntesis de decir, pero si nos escuchamos, Sale. no importa, vamos a subir, vamos a bajar, nos estamos escuchando. Como que un universo es eso, en realidad. No capaz que tener que prestar atención a la clave de aquel, sino que si estamos todos atentos a todo, está todo ahí, en realidad. Y no tenemos que saber contar cuánto faltan, en realidad nos damos cuenta, lo sentimos. ¿Y por qué Eso. sentís que pasó eso? ¿Eh? ¿Por qué pasó eso?
No, digo, en ese momento me parece que eso puede haber sido un aporte como un llamado de atención puntual, porque pasó eso de esa cosa de que sentí de que se estaba queriendo buscar la clave, ¿no? Bueno, en qué momento bajábamos o subimos, y simplemente me acordé, se ve que por esa síntesis con Lua, yo qué sé, pero escuchémonos y se va a dar. Y todo el mundo como que también lo sintió, claro, ¿no? Y como que se dio naturalmente. Eso, digo, como que necesitamos a veces esos recordatorios de no tenemos que contar, y la pedagogía esta, y como, o sea, no solo la pedagogía esta, digo, el camino de la educación que me parece que podemos estar sintiendo más real, o como, no solo de educación, sino de relaciones, vamos por ese lado de no tenemos que saber a dónde llegar o cuándo, sino sentir el proceso, ¿no? Prestarnos atención, ese conectarse. Como. Pero realmente, o sea, en el mundo que estamos viviendo ahora, educativamente tenemos que llegar a algún lado. ¿O no? ¿O crees que no? Es que en realidad el sentir está de lado, ¿no? Es pensar para cumplir y lograr el objetivo. Ahí va. Y entonces, en la educación del siglo XXI, por ejemplo, ¿a dónde habría que llegar? ¿Hay algún lugar donde llegar? ¿En la educación del siglo XXI? Yo creo que no. ¿No? Eso lo va a tener que ir viendo cada grupo, ¿entendés? Lo que pasa es que si lo dejamos en consideración de que cada grupo, tal vez ningún grupo llega a nada. O todos lleguen a todos lados. Si yo no te entiendo a dónde, a ver, ¿cómo? ¿A dónde? Algún punto de referencia tenés que encontrar de dónde llegar. ¿Cuáles son las cosas? Lo estás pensando como meta, como proceso también. Pero es un devenir. Si vos estás viendo un proceso, siempre hay un enriquecimiento. Ella planteaba, y es lo que me parece que tenemos que rescatar, es la enseñanza que te da el proceso, ¿no? Que no siempre lo importante está al final del camino, sino que cada paso en ese camino es un aprendizaje. Y yo creo que lo dijo él de otra manera cuando estaban hablando ustedes dos, que en realidad explicando el proceso de esto que ocurrió, que fue una cosa pequeña, pero que pasó por la experimentación primera que dijo él, es decir, por el contacto primero con estos objetos que en este caso eran instrumentos musicales, el encuentro con los otros, ¿sí? Bueno, ellos necesitaron como parar y rearmarse a través de la palabra, pero él dijo algo al final, tuvimos que organizarnos, que es un poco tuvimos que sistematizar, ¿sí? Porque no podemos estar eternamente, ¿sí? Para poder mostrar lo que habían estado haciendo en todo ese tiempo, necesitaron, él dijo que alguien ordenara o organizara, que alguien saber que... Y esto es un poco la sistematización. Y esto no tiene fin, es decir, a partir de esa sistematización, ¿sí? Volvemos otra vez como a un nuevo caos, a una nueva intriga. Y es un proceso, es un devenir. ¿Dónde va a terminar? Nadie lo sabe, no lo sé yo, no lo sabemos ninguno de nosotros, pero sí igual, sabemos... Sí. Qué manía que tengo de interrumpir. No, dale, porque ya terminaba. Que igual, si bien apelamos, sí, es horrible. Que si bien apelamos al lenguaje, necesitamos como esa conexión con el otro. Sí, sí. ¿No? Desde el lenguaje necesitamos primero conectarnos, conocernos un poquito más para después soltarnos, ¿no? Que eso me pareció importante porque si bien apelamos primero a la experimentación, a jugar un poco con las cosas, necesitamos sentarnos, conversar, conectarnos con el otro, y creo que eso es súper importante a la hora de partir de partida o de comenzar algún proceso, ¿no? Permitir ese espacio de encuentro, de conocerse. Yo me quedé con la pregunta que hiciste, me quedé dando vuelta. Vos estás preguntando a dónde vamos en el tema educativo, en cuanto a educación. No sé si estamos hablando de lo mismo o si es lo mismo, pero está adentro, pero como que se fue. No sé si fue esa la pregunta, vos hiciste esa pregunta, porque como que me quedó. Claro, yo decía que, o sea, la educación nueva, ¿no? O sea, hay una nueva propuesta que es esta, la pedagogía de la expresión, o también hay todo un tema con, por ejemplo, con las leyes y los nuevos derechos que te marcan, por ejemplo, que hay un nuevo paradigma pedagógico. A mí me parece que son, o sea, cosas objetivas que nos hacen ir hacia un lado. No quiere decir que sea la finalidad total ni el fin, pero sí hay una finalidad educativa para el siglo XXI. ¿Cuál es la finalidad educativa para el siglo XXI? Entonces, ¿Dónde aparece? La finalidad educativa es que todos puedan hacer este proceso del que estamos hablando y que todos estamos experimentando. Para aprender. Capaz, ¿no? ¿Cuál sería?
que todos puedan hacer este proceso Ella habla, creo que de permitir esos procesos de experimentación. Sí, para llegar al conocimiento, para crear, ser un autor de eso, del conocimiento, ¿no? Y enriquecerlo con lo que trae el docente. Poner. Ahí va. Sí, a mí me quedó muy picando también lo que dijiste. Ustedes preguntaste si dábamos clases y trabajamos en esta pedagogía. Yo en sí, esta pedagogía no la conozco demasiado, pero sí hago trabajos creativos con mis alumnos, desde la música, la investigación. Y me pasó de volver a estar en este lugar, de tener la premisa yo y como de pasar de ser siempre, ¿no? Cambiar el rol como del alumno. Y me sentí como que la consigna era muy amplia y a su vez me doy cuenta que muchas veces me ha pasado por error y aprendizaje de poner una propuesta que no va hacia donde yo quiero o no está demasiado. Con esta me pasó que para mí era muy amplio, necesitaba un poco más acotada, porque de cero como experimentar y crear algo con gente que no conoces, me fue como eso, fue un trabajo interno así también. Uno está como acostumbrado a inducir las cosas, sino dejar fluir y a partir de ahí tomar, ¿no? Claro. Siempre, si pensamos esto es para esto, si pensamos aquello es para el otro. Y cuesta mucho más bien desestructurarse conducir, en eso, ¿no? y pensar algo un poco más abierto. Igual yo, no sé, ya repito que no conozco la pedagogía esta como es, pero las veces que he como dejado a libre improvisación de todo, siento que a veces no se hace el proceso más, como en la zanja más marcada, digamos, de lo que yo tenía intención de llegar. Claro, porque estás hablando de una intención al final. Claro, porque tengo una intención. Entonces ya estamos hablando de cosas diferentes. Porque te planteaste a dónde querías llegar de antemano. Claro. Claro. Nosotros Como que no hay en esta consigna no había un fin, digamos. había un fin. Hay un fin que te puedas expresar y que juntos podamos llegar a nuevos conceptos, a avanzar juntos, a crear. Y después de ahí, la sistematización vendrá en función de lo que surge acá. Yo no traigo pensado qué voy a sistematizar. Sí, entiendo. ¿Entendés? Pero no quiere decir que no sistematicemos. Igual capaz que yo entiendo lo que... Sí, yo no sé si me refiero a eso, creo que no. Igual lo que capaz que puede llegar a decir el Javi, que capaz que fue lo que capaz que no había una... ¿Viste? Porque esto de... sin dirigirlo igual el guía o como el docente, como apoyo para cuando esos momentos en que todos quedamos y al menos en el rato que estuve yo para mí igual estuvo bien pero como que era más tipo periférico y no como viste en esos momentos en que nadie toma la posta para resolver algo y todos quedamos como esperando. A mí me parece que puede ser importante no por dirigirlo y por tener una intención, sino simplemente como no sé, a ver las ideas, que no sé, algo, ¿viste? Como algo que revive ahí un poco. Eso capaz que faltó es lo que se refiere él, como que en un punto, ¿no? Que cuando hablamos de esto de... Además refirió a la consigna, ¿no? Muy abierta. Sí, yo creo que, o sea, en realidad sí hubo ese momento, él llegó y preguntó, estuvo buena ese intercambio. Que capaz no se entiende lo que yo como que estoy planteando que a mí me pasó de que al ser tan amplia la propuesta, que está buenísimo, porque probablemente fuera la idea de ustedes, yo me sentí, estoy hablando de mí, no de la propuesta, yo me sentí en un mundo demasiado grande. Claro, que no sabías qué hacer con todo eso. Exacto. Como que estaba viendo muchas cosas en un tiempo con gente, en unas circunstancias X, que bueno, eso fue mi sentir, no estoy hablando de la propuesta de la consulta. Pero por ahí. Pero es lo, claro, me llevó a pensar en las propuestas que yo hago a mis alumnos, que muchas veces veo que puede pasar, sentirse en el lugar en el que yo estuve hoy, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Pero fíjate que después ustedes mismos, de alguna manera, no sé, porque yo no vi todo el tiempo, no estuve con ustedes todo el tiempo. Ustedes mismos de alguna manera fueron encontrando un camino entre todos, por más que la propuesta tenía la intencionalidad de ser bien amplia, justamente para esto, para que cada uno encontrara por dónde caminar, no solo, sino entre todos, ¿no? Cada grupo encontrara por dónde caminar con lo que cada uno aportaba. Tal vez a nosotros nos salieron cuando estábamos preparando un montón, como 4 o 5 propuestas, digamos, no, porque está como muy direccionada, entonces la descartábamos y la tratamos de ir abriéndola de manera que ustedes tuvieran la libertad de cerrarla donde quisieran o de abrirla más
En mí por lo menos hubo un momento en que quería seguir metiendo dedo, o sea, en la exploración quería meter, pero tenía la intención de explorar, pero sentía que tenía que contemplar lo que el grupo deseaba, o sea, entonces no podía meter y hacer la mía. Entonces por momentos me contradecía por adentro, decía, tengo ganas de probar, a ver, pero yo veía a los brasileros, no sé qué son los que tocan eso, que hacían chiqui, yo no podía hacerle chiqui, porque no entonaba. Y después llegó ella y dijo, Blum, teníamos que hacer el batuque, no sé cuánto, y ahí empecé, arriba, y me vino un chiquichingui. Claro. Y ahí me calmé un poco, ¿no? El Río 2016. Pero te autorregulaste, no tuvo que venir nadie de afuera a decirte, no podés estar todo el tiempo haciendo así. Claro, esta noche sentimos. Porque me miraba, estás rompiendo los cocos cuando si te pones a hacer así. Al otro lado del cerro esta noche. Bueno, pero eso también es lo que vos pensás que los otros piensan. Claro. Capaz que no. ¿Viste? Por eso está bueno este intercambio, ¿no? Sí. Yo lo pensé igual. ¿Qué? Sí, la del bombo también tenía ganas de reventarlo. Estaba bueno. Yo agradezco profundamente, Javier, tu honestidad, porque en realidad a eso era lo que yo hoy quería llegar con la pregunta que hacía. Porque yo sentí que vos estabas incómodo. Y también sentí que otros estaban incómodos. Porque de eso se trata. Es poner la consigna creativa, es un desafío creativo. Y el desafío creativo te pone en ser vos el protagonista de la creación. Y eso muchas veces nos pone en un lugar que no estamos acostumbrados. Inclusive siendo profesor y creativo como sos vos. Entonces de eso se trata. Esta nueva pedagogía se trata de que el que viene a aprender sea el protagonista. Pero muchas veces con esta metodología el protagonismo que se le da pasa esto. Pasa que la persona se ve como en un... Desbordada. Sí, como en un conflicto que puede ser emocional o puede ser de varias índoles, que eso es lo que después te hace un clic para evolucionar y llegar a más. Por eso también les decía que al final, con lo que crearon, porque solucionaron el conflicto, realmente me hicieron caer las lágrimas de lo que habían creado, porque era realmente interesante. Y hay algo muy interesante en lo que pasó, y es para que se den cuenta de que el aprendizaje solo viene después de un conflicto. Hay que ver los conflictos, cuáles fueron los conflictos que pasaron. Cuando colocamos consignas creativas, desafíos creativos, tiene que haber contrastes, tiene que haber dificultad y tiene que haber conflictos. Si no hay conflictos y la persona no se ve movida, no hay después una resolución y una evolución y un aprendizaje. Y de esto se trata un poco esta pedagogía. Tiene que ser realmente un desafío. Tiene que ser realmente un desafío. A veces, por ejemplo, nos pasa con jóvenes o con chicos que no son desafíos, o que a veces los desafíos son demasiados para ellos y también no es bueno. El tema de la consigna creativa es clave. Y es muy importante y hay que estudiarla y hay que darle mucha importancia. Y después otra cosa que lo que decías vos, que es muy importante, que es el tema del ritmo. O sea, el ritmo es sumamente importante, porque si no hay ritmo, no hay base de dónde agarrarse. Podemos hacer una música muy volada y muy loca, pero una vez que tenemos el ritmo, o sea, en su grupo lo que pasó es que cuando ella vino y dijo lo de ritmo, cambió la energía. Porque la primera música del susurro de la melodía, de la naturaleza, era hermoso. Con su ritmo, tenía su ritmo, pero después cuando entra el otro ritmo le das más contundencia. Y era lo que tenía el otro grupo, que ellos encontraron es el grupo, es el ritmo. El ritmo es una de las leyes universales que existen. Todo tiene ritmo, nosotros tenemos ritmo. Y ahora va esta pregunta, ¿cuál es el ritmo de esta pedagogía de la expresión? ¿Cuál sería el ritmo de esta pedagogía de la expresión? Raqueta. O sea, un poco poéticamente haciendo la pregunta, pero esta pedagogía tiene un ritmo. ¿Cuál es el ritmo? ¿Todos ya la conocen? Y cada uno